Marcha, soldado, cabeza de papel. Y si no marchas, te mando al cuartel. ¡Paren! ¿No pueden cantar más fuerte? No, Olivia, canta despacito. ¡Mentirosa! ¡Sí canto! No se peleen, mejor yo voy a cantar. ¡Vivazo! Mejor yo doy la voz. Ya cállense, yo voy a cantar. Ustedes me siguen, pero fuerte, ¿ya? ¡Ya! A ver, un ensayito, si lo saben. ¡Ya lo sabemos, Lucero! Entonces vamos ya, pues. Hay que cantar ya. Ya. Marcha, soldado, cabeza de papel. Y si no marchas, te mando al cuartel. Marcha, soldado, cabeza. 24, 25, 26, 27. ¿Se acuerdan cuántos tenía? Creo que 20 y 40. 20 y 40, no, Chayito, tenía 13 o 14, creo. No, Paco, ¿te acuerdas que solo tenías 11 chanitos? Ah, verdad, pues. Es que le gané al pan crudo 6 y al piojo 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Regálame toditos a mí. ¿Sí, Paquito? ¿Y con qué voy a jugar yo? Cuando gane más te regalo, ¿ya? Paco, escóndelo tus charnos. Ahí viene Lucero con sus hermanos, ve. Sí, Paquito, escóndelo todo. No, mejor le juego a Lucero y les gano todito. Sí, Paquito, sí, hay que esperarle. Cabeza de papel. ¡Alto, alto, alto! ¡Ve, ahí está el Paco con sus hermanas! Sí, pues. Ahí está, ve. Ahí está. ¡Al último en llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo llego primero! ¡Ya! Te juego, Lucerito, ¿qué dices? Yo no tengo chanos, el yo tiene. Yo no tengo Pikachu. No, tú tienes, yo, tú tienes, no seas mentiroso. ¡Cállate, César! Yo tengo una cosita acá en mi bolsillo y ustedes no tienen, jaja. A ver, enséñame, ¿ya? Ven para casita para que no le vean los cholos. Vamos, pues. Vamos. Solo un ratito, le gano y nos vamos, ¿ya? Ya. Pues. ¿A cuál le vas a jugar, Yuyito? Te juego a mi carita de ollita. Tengo hartazos, mira. ¿Quieres ver lo que tengo yo? Mira lo que tiene el yo-yo. Ajá, le asustaron al Paco. Yo te juego a mi chanito, a este blanquiñoso. ¿Qué dices? No, yo, mejor vamos. Ya la mamita está malita. Mejor nos vamos y en la tarde te juego, ¿ya poquito? Ya. Porque yo te gano, Cholito. Yo te gano, Cholito. Vamos, ya, chinitas. Vengan, no pues nos dijo. ¡Vamos a la carreraza! Sí, vamos. Nosotros no nos quedamos, vamos, Yoyito. Pero cárgame, ya no seas malito. Otra vez, César. Ya, sube. ¡Corra! Ay, qué dolor, pues ya no lo aguanto más. Ay.
Ahorita ya pues la comadre te da el remedio, Jovita. Tranquilízate, China. ¿Qué hora será ya, pues? Ya está solito, ya. Ha de ser ya por las 12:30. ¿Y qué quieres, comadrita? Isaac, lo vieras a mis hijitos, mis cachitos, ¿dónde estarán, pues? Ya han de estar por llegar ya. ¿Qué pues? Además su cuchal ya está listo. Tranquilízate, tranquila. Siempre, comadrita. Quedito nomás. Más bien, quién sabe, ahí está su remedio. Voy a ver, das. Ay, compadrito da. Jovita, tranquilita nomás. Tranquilita, si es que quieres, porque te pasan los dolores, China. Ay, pues ya no lo aguanto más. Quiero ver a mis hijitos, pues. Ay, papacito, pues. Jovita, tranquilita. Ay, no lo aguanto más. Ay, pues. Ay, mi cholito. Tranquila, mamita, tranquila. Ay, mi cachito. Ya te va a pasar ya. Ay, no lo aguanto. Ay. A ver, Tina, ¿ya está el remedio de la comadrita? Sí, aquí ya está, pues. Ojalá que lo haga bien. ¿Cuál se quejara con el dolor? Dijo. Oye, Tina, parece que la comadrita ya no da para más. ¿Qué tal si lo llevamos al hospital? ¿Qué pues? Ni malenque que estuviera. A mí también me ha dolido la panza y no me he quejado tanto. ¿Qué pues dices tú? ¿Cómo no te duele? Pero ahorita parece que se agrava más. Ay, amita inocente del divertido para eso. Habrá cantado algo el tuco toda la noche enfrente de la casa. Tucú, tucú, decía. Más que Tina, vamos a dar su remedito a la comadre. Apúrate breve. Y ahora esta china nada me deja hacer. Mejor hubiera estado solita. Así no hay nadie quien me fastidie. Vuelta vos. ¿Qué te hace, pobre angelito? Jodida como siempre eres. Ahora estoy apurada, pues. Ni que estuviera sentada, descansando la pereza. Pero vieras por la comadrita, mucho leche de menos, cholito. Ay, amito. Ya han de venir nuestros cholitos juntos con los escueleros. Es segurito, se va a agarrar el juego. Más bien apúrate, vamos a curar a la comadrita Das. Vamos, vamos. Bien, bien. ¡Ha callado ya, pues, mujer! De tanto pensar en eso, ¿qué te vas a sanar? Ay, comadrita, comadrita. A ver, comadrita, más jaquecita ya. Ahorita la Tina le va a servir su remedio. A ver, China, breve. No te demores. Ay, das, lo enfriaré, pues. Esto dicen que es buenazo. A la vecina lo curó, vieras tú. Ay, este dolor, pues. Ay, no lo aguanto. Ay, papito lindo, pues. Taitito, pues. Ay, pues. Ay, apiádate de mi taitito, pues. Ya, pues, Jovita. Te haré sentar para que tomes tu remedito. Siéntate. Ay, pues, ay, pues, no lo aguanto más. Los traguitos, comadrita, cómo le calme el dolor. No lo aguanto más, pues.
eso, comadre. ¿Cómo? ¿Qué camina? Échale bonito. Toma un poco, te va a hacer bien. Qué manera de cenarse nada. Valor, comadrita. Un poquito, comadrita, hágalo por sus cholachos. Valor, Hijitos, güey, ¿Cómo te bebe? mamita, te encargo, mis hijitos, güey. Ay, mamita, no aguanto más, güey. Ay, mamita, no aguanto más, güey. Exíjase, por favor. Ay, les encargo a mis gallitas, güey. Ay, mamita, no aguanto, güey. Valor, ya para este charante. Ay, no aguanto, pues. Apúrese un traguito, bebé. Cholito, tranquilo, espera. Ya que lo gomitas, ya. Compadrito, no miras también esos chulitos que vengan das. Ahorita, compadrito, no se preocupe, comadrito, va a ver los más chulitos. El taita todavía no lo quiere. Vaya este compadre. Ay, güey. Ay, comadrita. Le encargo a mis hijitos, güey. A mis chinitas, pues lo miraste. Comadrita, por favor. Pierda usted cuidado, comadrita. Sebastián Sanario lo verá. Ay, ay, Isaac, lo vieras a mis hijitos, pues. Ay, te ruego por los chinitos, pues, mi lucerito, por los de ver, viejito. Ay, por ellos te suplico, pues, viejo. ¿Qué pues estás hablando, China? Ya te vas a sanar ya. Ay, ¿qué va a ser, viejito? Ya no me sabe. Te vas a sanar. Ay, Te papito, vas a sanar. pues. Ay, ya me muero, Toma ya. tu remedito. Oíste, comadre, su remedio. Ay, comadrita, ay, no, mamita, ya no puedo. Ay, pues. Ay, taitito, pues. Ay, alma bendita de Udilbertito Vázquez. Ay, apiádate de mi caixita. Ay, no los dejes así, papadito. Ay, pues se quedarán solitos, pues. Ay, papito, mis angelitos. Ay, pues. ¿Cómo me haces padecer, pues? Ay, pues. Ay. ¡Lucerito! ¡Apúrense, das! ¿Qué hace que tanto se demora? ¡Freddy! A ver. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, papá. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien. Oye, Lucerito, hijito. Métete a la casa, das con tus hermanitos, tu mamita que les llama. Sí, tío. A ver, Paquito. Sí, Te quedas con tus hermanitos acá, ¿ya? No se vayan a mover. Bueno, papacito. Vamos a jugar por acá. Ya están mis cholitos acá. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, tía. Buenas tardes. Ay, hijito, pues. Ay, papacito, cuídalo, tus hermanitos, viejito.
a tus hermanitos. Cuídalo a la calliti. Ay, 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 angelitos, pues. Ay, ay, ay. Marismonita, Ay, no te vas a morir, Di. ay, No te ay, mueras. ay, Mamita, sí. llévame contigo. No nos dejes, mamita. Ay, ay, ay. Ay, Te vas a ver a nosotros. Que vayas. ay, No me quedo, mamita. Ay, mis hijitos. Ay, mis ay, Diosito, cuídalo a mis hijitos. ¿No preparaste algo de frituras, Mariana? No, porque tengo tantas cosas que hacer acá en la casa. Y con esto de ir al mercado, no me doy abasto. Mamá, esta es la misma sopa que hiciste ayer. Esta sopa es para que estemos muy fuertes, ¿no, papá? Ajá. Creo que deberías preparar los alimentos el día anterior, ¿no te parece? Debería. Papá, ¿cuándo me llevas al parque? El sábado. Ahora almuerza. Si hubieras visto, Juan, esta mañana no he podido abrir el portón de la calle. Me costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Debería estar desnivelada. Deberíamos ver un carpintero. No es que deberían, por eso ya he visto un carpintero. ¿Para qué la arregle? ¿Y cuándo lo va a arreglar? Me dijo que a las 2. Ya no demora. Mamá, yo le ayudo al carpintero, ¿sí? No, tienes que hacer tus trabajos. Mamá, José María me está sacando la lengua. José María. Acá debe de ser. Seguro. Leoncio Prado 379. Sí, pues. Este es ser. Este es tu compadre. A ver, léalo tú, Lucerito. Leoncio Prado 379. Sí, aquí es la casa. Qué bonita casa, mi papá. Así, pues, hijito. Bien, que veas. Toquemos de una vez, compadre. Y una vez, pues. Este debe ser el carpintero, voy a abrir.
Maestro, le estaba esperando. Buenas tardes, niña. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Pero pasen, maestritos. Bueno, pues. Maestro, esta es la enferma. Choca abajo cuando quiero abrirla. Ah, se ha desnivelado, pues, niña. Es por cambio de clima. Siempre se hincha. Sí, pues, niña. Así siempre se hinchan las puertas. ¿Y lo podrá usted arreglar, maestrito? Sí, pues, niña. A eso estamos los carpinteros. ¿Qué pedazos lo arreglamos? Y con estos maestrazos, todo tiene solución. Sí, pues dígase. ¿Y de quién de ustedes son los niños? Son pues de mi compadre. Hace poquito se muere su mamita, veras, Pablo. Son 6, vieras usted. Aparte de ellos, hay 3 chinitas todavía. Ay, qué pena. ¿Y cómo se llaman? Díganle, niños, sus nombres a la niña. Yo me llamo Lucero, señorita. Yo me llamo Yoyo. Yo soy César. ¿Y ya no fueron los niños, maestrito? Casi todavía. Pero acabando este cachuelito ya nos vamos a almorzar ya. Sí, danos, vamos. Sí. ¿Me da un permisito, maestrito? Sí, Bueno, niña. Y la maestra, compadre, hay que bajar la puerta. Y una vez pues. Yo digo, César, tranquilito, nomás siéntese. Porque las niñas se molestan si hacen travesuras. Yo la puedo. Lucerito, ven por acá. Ya puedo. ¿Son los maestros carpinteros? Sí. Y fíjate, Juan, viene con 3 niños. Es para que los niños aprendan su oficio, ¿no? Y mira qué pena, recién ha muerto su mamá. Qué pena, mami. ¿Y con quién viven? Mami, pobrecitos. Hay que llevarles fruta. Ya su mamá les va a llevar algo. Sigan almorzando, por favor. Les llevaré estas chalarinas. Mariana, sería bueno que les preguntes a los maestros carpinteros si es que tienen una niña o un niño para que te ayuden en los quehaceres de la casa. ¿Tú crees que querrán sus papás? El niño mayorcito está grandecito. Se llama Lucero. ¡Qué gracioso! ¡Qué nombre más chistoso! ¡Qué gracioso! Lucero. ¡Qué nombre Ay, más niño. chistoso! Ya regreso. Qué buen burlarse del nombre, Lucero, Lucero. Ya estarás lista, Esther, con tus hermanas, para ir a dejarlas que la peinen en Doña Shelly. Ya, tía, pero yo las puedo peinar. ¿Y quién pues te va a peinar a ti, Kaisha? No, vamos, porque ya se hace tarde para ir a la escuela. Mami, yo cargo la olla, ¿di? Ya, con cuidado nomás, no lo vayas a derramar. Chayo, Clarita, sigan ya adelantito. Ya, mamacita, damos poquito. Ya. Ven, Pablo, dale la mano a la olla. No, yo no quiero que me peine Doña Shelly. No quiero. ¿Con quién pues te va a peinar a ti, Kaisha? Chinita malcriada de las chimbas te voy a agarrar. Vamos. No quiero, chinita de mierda. Si tu maja te voy a dar. ¡Ña Shelly! No hay, creo. ¡Ña Shelly! Buenas tardes, mamita. ¿No hay tu mamá? Todavía no vienen de la plaza. Mamacita, un favorcito. ¿No le peinaras a las huerfanitas?
Ya, pues venga un poco, Chinita. Dios se lo pague. Me hago cargazo con el almuerzo del Alejo y mi compadre. ¿Cuál estarán de hambre? Man, que están trabajando. Seguro, pues. Venga un poco, Chinita. Si al bien las penas, se van a la escuela. Y ojalá que se quedaran por ahí jugando. Váyanse. Ya, tía, venga. Dios se lo pague, mamita. Voy avanzando. Ya, Tina. Voy a traer el pan y el agua. Antes que nos han tus hermanitos. Ven, Paula, tú primero. No, mejor la Oli. No, yo no quiero. Tranquilita, mamá. No quiero acelerar. Bájense las trenzas. Yo primero. Ya callado, como si yo fuera tu madre que está penando. Voy a estar bien en la escuela. Ya, Olivita, ya no llores, ya cálmate. Gracias, hasta la tarde. Hasta luego. Cuidado, no me hace daño. Sí. Ya que volví. Nos midiéramos ya, compadre. A ver, pues. Hoy sí, pues. Listo, compa. Ahora sí quedó como los dioses. A ver, prueba, compadrito. Eso es. Dios, ya. Dios. Ay. Se va a quedar contento. Si cierra, pues. Ya está, pues. Le llamaría a la patrona. Entraron sus platitos, niños. Agradeciendo, pues. Ya, papá. Ya, compadre. Das llamaría a la patrona. Sí, pues, das. ¡Señora! ¡Señora! ¿Ya, maestrito? Ojalá haya quedado bien a la puerta. Sí, pues, niña. Ve. Yo venga, arregladita. Estamos para los carpinteros, mi niña. No sé quejar. ¿Y cuánto es la gracia, maestro? 15 solcitos nomás, pues, niña. ¿Qué? Tu cacho. Un momentito, maestro, ahorita regreso. Sí, y traen los platos, niños. Muchas gracias, señor. ¿No hay de qué, caballeros? Lucero, con tus hermanitos recoge las herramientas. Ya les sus cuadernos ya. Bien. ¿Qué hora es, la compadre? Cuidado de levantarle mis cholitos para el colegio. Sí, pues, compadrito. Ya le está bueno para que se vayan ya. Ahí viene la señora ya. Aquí tiene, maestrito. Gracias, Dios se lo pague, Olivita, Dios se lo pague. Disculpe, maestrito, una preguntita. ¿Cuál será tu niña? Aquí en la casa no tengo quien me haga los mandaditos. Tal vez uno de los niños me pueda ayudar. ¿Cuál de los tres puede? El mayorcito. Oiga, señorita, esta cita, la mayorcita de ellas, es bien ágil y atenta, y es jaque. ¿Pero qué dirá el maestro? Es solo para los mandaditos. ¿A qué hora entran a la escuela? En la mañana a las 9, oiga usted. Y en la tarde a las 2:30. Son pues compañeritos de las cajitas, en la misma escuela están. Oiga usted, ¿y desde cuándo pues lo traigo a mi niña? Desde mañana, maestrito. ¿Cómo me dijo que se llamaba la niña? Se llama Esther, señorita. Disculpe, niña, ¿no será la hora?
Son las 2:05, maestrito. Ya, niños, ahora dejan a la señora y derechito a la escuela. ¿Ya? Hasta luego, señora, y muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, chao. Hasta luego. Derechito a la escuela sin jugar por la calle. La Clarita con la Chayo y el Paquito ya van a estar en la escuela. Más bien, niña, le recomiendo por nuestra cita. No se preocupe, maestro. Niña, mañana mi comadre lo va a traer tempranito, mi chinasha. Las otras dos pues se quedan con mi comadre. Le agradezco mucho, maestrito. Entonces así quedamos, ¿verdad? Sí, niña, sí. Bien. Señorita, cualquier trabajito, llámenos nomás. Estamos para servirle. Sí, maestrito, voy a necesitar otras cositas. Bueno. Muchas gracias, pues, niñita. Con su permisito. Hasta luego, niñita. Que Dios se lo pague, ¿ah? Ampare las herramientas. No, que maestrito, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, niña. Hasta luego, maestrito, gracias, muy amable. Hasta luego. Y tú también, Cecita. Y no se olviden de saludar y de pedir permiso para entrar. Mejor yo me voy contigo, Lucerito. No, te tienes que ir a tu salón. Ya ves, Cecita, mejor te hubieras quedado en la casa. ¿Qué es ahora? Es jueves, César. ¿Y cuántos días faltan que vengamos todavía? Ya mañana es viernes y se acabó la semana. Apúrate, César, ya nos hemos hecho tarde. Toma, César, este pan, pero lo comes en el recreo, ¿ya, Cecita? Ya. Vamos, en el recreo nos encontramos, ¿ya? Ya. Bien, alumnos, entonces, recordando la clase anterior, decíamos que la Tierra está en continuo movimiento. Entonces, ¿cuántos son los movimientos de la Tierra? ¿Y cómo se llaman? ¿Quién de ustedes lo recuerda? Yo escojo primero porque he ganado. Pillosazo eres. Entonces con los mismos equipos que hemos jugado ayer. ¿Qué dices? Me escoges a mí, no seas mal. Sí, me escoges. A ver, ¿ya acabaron? ¿Qué estaba diciendo? Claro, por estar conversando no ponen atención. Señorita. A ver, si has estado atento, ¿qué estaba diciendo? No, señorita, ahí está el lucero. Para eso sí estás atento, ¿no? ¡Le fregaron al Aguilar por chismoso! Buenos días, profesora. ¿Puedo entrar a clase? Pasa, Lucero. Para mañana más tempranito, hijito, ¿ah? Sí, profesora. A ver, silencio. ¿Por qué chabulla? A ver, tú, Carmona, ¿cuántos son los movimientos de la Tierra? Señorita, Ordóñez dice que sabe. Peligroso. Yo no sé, señorita. Pero no le preguntaba a Ordóñez, sino a ti. Eso pasa por estar jugando, caramba. Muy mal. Señorita, Lucero dice que sabe.
Son 2, señorita. Muy bien, Lucero. ¿Cuántos son, Carmona? Son 2, señorita. Sí, son 2. ¿Pero cómo se llaman? ¿Te acuerdas, Lucero? Sí, señorita. El de traslación y el de rotación. Ajá. El movimiento de rotación, decíamos, es cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje y determina el día y la noche. Y el movimiento de traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol y determina las estaciones del año. Como siempre, Lucero es el único que está leyendo el cuaderno. Nosotros hablando no sé de qué cosa. Bueno, voy a dibujar en la pizarra. Lucero, te escojo. ¿Qué dices? Ya. Ahora me toca a mí. Yo al llano. Gracias, Carmelita, por escogerme. Espérate, mamá, para que mis muñecos te ganen 5-0. Pero mis muñecos te van a quitar 10-0. Y yo 20. Yo 30. Yo 1000. ¡Silencio! ¿Qué es lo que está pasando? Estarán trabajando en su cuaderno porque al final les voy a revisar. Caramba, no perdiendo el tiempo. Y a todos a trabajar. Ay, compadre, no dejo de pensar en mi chinacha. ¿Qué dice oye, compadre? La chinita ya está grande para el trabajo. Para eso usted es su padre. Ay, si estuviera, mi hijito. ¿Qué iba a dejar que se vaya a trabajar la chinacha? Pero ¿por qué? La señora parece buena. Es hasta que se haya y se acostumbre y ahí no va a haber problemas. Ojalá, pues. Pero ahora que vienen de la escuela, lo voy a hacer entender. Claro, que se porte bonito, claro. ¿Qué pues, compadre? No le va a ganar la chinita, para eso usted es su padre. Tiene que enseñarle a trabajar, si no se va a criar ociosa y haragana esa chinita. Malaya, pues ser pobres. ¿Qué culpa tienen mis hijitos? O si no, mejor dejémonos en el orfanato, compadre. A ver qué dice. Che, discúlpeme, comadre. ¿Usted se ha vuelto loca? ¿A mis hijitos? Ni en la muerte. Oye, ya, Tina, déjate de sonceras. Vete, prende tu candela breve. Ya me estás calentando ya. ¿Para qué puedes? Tantas sonceras. Lo hacen más profesionales que nosotros los pobres. Jodido eres, como te digo. Ya tienen plata, nosotros no tenemos. Vaya. Compadre. Comprendo, compadre. Las mujeres jodidas son así, ¿para qué regalar? Haciendo modos, pues, compadre. Los criaré y educaré a mis hijitos. Pero el orfanato, ni con la muerte. Compadrito, eso tiene que ser así. Yo que fuera para mi Paquito, mi Shaibi, claro. Ay, ni de loco. Ya, déjate de llorar, compadre. Mándalo al orfanato. Que lloraste ya, pues. Compadre, de día le soñaba a mi jodita y me pregunta, ¿ya le diste de comer a mis hijitos? No sé, compadre, pero yo también quiero morir por mis hijitos, lo hago todo. Compadrito, se habrá levantado el sueño, por eso. Mucho piensas. No, compadre, ¿qué me querrá decir a mí, Nadita? Algo me quiere decir, yo lo presiento, compadre. Oiga, este compadrito, ¿no será que no quiere que usted lo preste a la chinita? Pues el alma pues le remuerde también. Sabe, compadre, pero algo me quiere decir. Yo lo que pienso es eso. ¿Verdad? Ya va a ser hora que lleguen de la escuela, compadre. Ya puede seguro, compadrito. Oye, pues llega una bulla. Eso han de ser. Ellos han de ser, compadre. La acompañaré que un ratacho más hasta que lleguen. Hasta que lleguen, compadre. No se preocupe, compadre. Por hacer, compadre. Lo voy a acompañar. Compadre, muchas gracias. Yo se lo pago. ¡Pásame ahí! ¡Pásame! Ahí está, compadre. No le ¡Y gol! ¡Gol! ¿Qué pasa, César? ¿Puede estar en el juego? ¡Le saludan a su tío! Buenas tardes, tío. Buenas tardes, papá. Caramba, estos niños. hacen no este compadrito. ¿Qué son los niños? ¿Ves sudaditos todavía bien? A ver, Paquito. Vamos ya, hijo, a la casa con tu hermanito. Ya, papá.
Vamos, Chayo y Clara. Chao, Lucerito. Chao. Ay, no se preocupe. Ya la Tina lo llevará a Estercita para allá a esa casa. Por Dios, no se preocupe. tempranito. Ya, compadre. Hasta mañana, hijitos. Ay, hijitos. Siéntense ya. Pasen, hijitos, siéntense ya para merendar. Siéntense. Les habrá ido bien en la escuela, ¿no es cierto? Sí. ¿Y a dónde le llevan al estar, papá? Mira, hijito, hay una señora muy buena que quiere que la Estercita lo ayude en su casa, pero solo para hacer mandaditos nomás. ¿Y quién lo va a ver a mis hermanitos? Nosotros también nos vamos con la Esther. Es que, hijita, la señora solamente quiere por ratitos nomás. Si no, pues les llevara. ¿Y ahora qué irá a decir la señora? Y para la escuela, papá, se tendrá que ir corriendo, di. La Paula y la Oli que le esperen en la puerta. Ya. Ay, estos niños. Solo conversando ustedes. Ayúdenme con la leña para hacer rápido el cuchal. Sí, papá. Vamos. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Buenos días. Usted debe ser la comadre del carpintero que me viene a dejar a la niña. Sí, oígaste. Entonces con usted pues hablaré. Sí, pero pase. Gracias, niñita. Pase, adelante. Pasen por aquí. Gracias. Adelante. Adelante. Ay, aquí conversaremos. Hace un poco de frío, ¿verdad? Mi compañera me pidió que trajera a la chinita para los mangas para que aprenda a trabajar. Ah, sí. ¿Y tú debes ser Esther? Sí, señora. Mire usted, señora, yo quería a la niñita pues, para que me haga los mandaditos pequeños y para que me ayude a llevar a los niños a la escuela. Sí, señorita. Usted pues enséñale sus deberes. Y tú haz tus cosas das y nada de malcriadez. No vayas a estar con la paciencia y te vayas a dormir. Ya, tía. Ya, señora, le agradezco mucho por traer a la niña. Ya yo la envío a la escuela. Y óigaste, habrá que arreglar cuánto pues le vas a pagar porque la niña no va a trabajar de balde. Bueno, usted dirá, ¿o qué habrá dicho el maestro? Yo la necesito para unos cuantos mandaditos pequeñitos, ¿ve? Es que la chinita es huerfanita, pues. Tiene 5 hermanitos y necesita para su ropita y para su comidita, más sea. Sí, pues, me contó el maestro. Usted ya ves que si le da su propinita, o más bien a fin de mes yo me acerco para cobrar su propinita, porque ella lo vaya a gastar. No hay problema, señora, no hay problema. Entonces ya lo dejo, pues, señorita. Ya en la casa nos vemos. Chao. Y no voy a estar hablando cosas que no convienen. Ya, tía. Pues, muchísimas gracias. Ya, espérenme un ratito. Venga, le acompaño a la puerta. Dios se lo pague, pues, señorita. Muchísimas gracias. Sí, usted, señora. Bien, Estercita, mi nombre es Mariana. Mi esposo se llama Juan y tengo 3 niños. Juanito, Marianita y José María. Ya, señora. ¿Y a qué hora entras a la escuela? A las 9, señora. Me ayudas con el desayuno. Luego te enseño dónde estudian mis hijos, como que los dejamos. Y luego de ahí te pasas para tu escuela, ¿sí? Ya, señora. Ahora sí nos vamos para la cocina porque se nos hace tarde. Ya, señora. Despídase de su papá. Chao, papá. Chao, Juanito. Chao, papi. Chao, mi reina. Chao. Chao, campeón. Hasta luego, señor. ¿Tú me vas a estudiar? Sí, señor. Nos vemos. Chao, mi amor.
Chao, hijito, chao. Para informarle que la niña va a venir a recoger a los niños. ¿Qué, señora Mariana? Muy bien. ¿Los dejas aquí en la puerta, ya, hijita? Ya, señora. Descuide, señora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señora. Hasta luego, niña. Vamos, hijita. Entonces, en 1532 se dio la captura del Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca por parte de los españoles. Entonces, ya escucharon cómo se dieron los hechos en la ciudad de Cajamarca, ¿no? A ver, quiero saber cómo lo han entendido ustedes la lectura. Yo, profesora. A ver, de pie, hijo. Ya, los demás, silencio y prestan atención a lo que va a decir su compañero con respecto a la lectura. Atahualpa se encontraba bañándose con sus acompañantes en los baños del Inca, diga señorita. Bien, Vargas. Y también le llamaron Putulmarca. ¿Lo recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces le avisaron al Inca que los barbones... No, señorita, eran los superiores que estaban en Cajamarca y querían hablar con el Inca. Profesora, Atahualpa llegó con todos sus soldados a la plaza de Cajamarca y ahí le ofrecieron la Biblia. Sí. ¿Y cómo se llamó el sacerdote que le ofreció la Biblia? Vicente Valverde, señorita. Muy bien. Yo, profesora. Entonces el Inca lo puso a su oreja la Biblia y lo goleó. Y ya no me acuerdo más. Al no escuchar nada, le arrojó al piso la Biblia. Y es ahí que los españoles buscaron un pretexto para apresarlo. Pero el Inca ofreció pagarle oro y plata por su libertad. Muy bien, Lucero. Entonces, ¿y qué pasó en el cuarto de rescate? Yo, profesora, el Inca dijo hasta donde alcance su mano lo llenaría de mucha plata y de mucho oro para que se libere. Además, profesora, los españoles eran burrazos. ¡Silencio! ¿Por qué dices eso? Porque el Inca les ganó en ajedrez y solo aprendió mirando. ¿Se parecían a mí, diga profesora? ¡Silencio! Ya. A ver, Gutiérrez, silencio. ¿De qué tanto se ríe? A ver, póngase de pie. ¿Y qué pasó después? Dice Vargas que los españoles eran pillos. Así dice el profesor. Eso pasa por estar conversando, ¿no? A ver, tú, Vargas, ¿quién ordenó matar al Inca? No digo, señorita, seguro. Ya no lo digo, profesora. Ya, silencio. Alumnos, no me refiero a ustedes. Ya, levántate, toma asiento. Es la lectura del tema, diga señorita. Exactamente, Lucero. Así es como se dio la captura del Inca. ¿Entienden? Sí. A ver, tú, Carmona, repite. ¿Dónde se dio la captura del Inca? En un baño, profesora. Hagan silencio. Yo, profesora, en un baño, en Cajamarca, diga señorita. Muy bien, Paco. ¿Y fue en 1532? Paulita, tú con Olivia me esperan aquí, ¿ya? Allí en la vereda. Sales así, ya. Eso pues, ¿qué dirán los señores? Chao, Juanita. Chao, Marianita. Chao. Mañana vienen para jugar. Pasen, mis tesoros. Buenas tardes, mami. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien, Esther? Hola, hijita.
Esther ha venido con sus hermanitas. Son bien graciosas. Y ellos no tienen muñecas ni juegos. ¿Y dónde están? Están afuera, esperando a Esther. ¿Es verdad eso, Esthercita? Sí, señora, pero ahorita nos vamos a la casita. Pero entonces hazlas pasar para que almuercen. Anda, llama a tus hermanitas. Sí, señora. Corre a la carrera. Dale, Olivia, venga. Vamos, Olivia, nos llama Esther. Que yo no me voy, me da vergüenzosa. Vamos. Apúrense, das. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, niñita. Venga, siéntese acá. Mami, diles que se queden para jugar, ¿sí? Hijita, pero es que tienen que ir a la escuela. Es que, señora, estudiamos mañana y tarde. Entonces vienen el sábado y el domingo para que jueguen con ustedes, ¿está bien? Y las llevamos de paseo y jugamos. Claro, pero ahora pasen rápido para almorzar, que ya no tarda en llegar su papá. Pasen, pasen. La señora es bien buena. Sus hijitos también. El señor también, papá, es bien bueno. Ay, hijito, tienen que portarse bien, pues, mi chinita. Que yo siempre les digo a mi Paco y a sus hermanitos que de la malcriadeza, pues, nada se saca. Eso ya lo sabe. En eso tienes mucha razón, compadrito. Claro, A ver, cholos, ¿y qué tal están en la escuela? Bien, papá. El yo y el César también, digan. Hayan perdido, ¿y ya? Esa casuacha que le pasó al Lucero. Y todos nos enojaron con él. Bueno, está chino. ¿Dónde está? Ahí en la vecina. Mi compadre juzga la caixa. También se ha ido al campo a pichir. ¿Y qué puede pasar, Paco? Cuéntales tú mejor, Lucero. Mejor yo les cuento. Hoy en la mañana hemos jugado un partidazo con los de cuarto, con nuestro salón. Entonces el Carmón estaba de capitán. Cuando dijo el calvo, mejor que el Paco sea el capitán. Entonces el Frejolito me centró y yo de cabecita y ¡gol! ¡Gol! Buenen, que su caixa, compadre. Ha salido su viejo, mi compadre. ¿Y tú, Lucero? ¿Qué pues no has jugado? Él estaba en la banca mirando ahí sentadazo. Eran 2-0, entonces me acuerdo de Lucero. Lo saco al Chesna y le digo, ¡entra, Lucero! Entonces el llano patea donde yo estaba. Llevé a 1, a 2 y ¡sa! Al arco y ¡gol! ¡Ese es mi Lucero, carajo! ¡Ese es mi cholo! O sea, compadrito, que su Lucero es buenen que también. Ha salido a su padre, compadre. Ay, te de vez y para la gracia que tiene. Entonces eran 2-1. Entonces el Yoyo se escapó y ¡sa! Al arco. Y entonces nuestro arquero hizo una voladaza. Lo agarró y le dije, ¡patea! Y me dio. Entonces yo le pasé al Aguilar y él de mochita un golazo. Todos sabían que voló. Este dañado. Va a poder zampar un gol, muermo. Hasta ahí empatamos el partido 2-2, pero de ahí vino El Piojo y se perdió un golazo y toditos se amontonaron. y yo pateé como pude la pelota para que no entre nuestro arquito. Entonces yo me llevé a 1, a 2, creo. Y entonces mis compañeros me ayudaron, pero yo me vi solito en el arco y ¡sa! ¡Qué golazo! Ya ves, compadre, no me vas a envidiar por mi chulazo. Yo, es que el mismo es jaque. 3-2 ganaron. Pero si el gol lo metió el Paquito. Sí, pues, pero fue autogol. ¡Dañado este cangrejo! Y todavía me miras alegre. ¿Quieres que has hecho cosa buena o qué?
Ay, te adefeso. Vamos, ya no me hagas quedar mal. Nada más te niego, cholo. Vamos, ya, vamos, ya. Chao, compadrito. Vayan ya. Hasta luego, mañana temprano. Chao, hijito. Autogol. Bueno, pujitos, ya se rieron, ya jugaron. Hoy sí vámonos a prender el fogón para hacer el cuchal. ¿Y tú, Tercita? Me traes pues la ollita, ¿ya? Ustedes vayan a traer los... Vamos, yo. Acompáñenme, traer chamisa. Entonces, pues, hijitos, el conejito le dijo: señor zorro, miren la laguna. Un quesillo. ¿Era la luna? Pero el zorro creía que era quesillo. ¡Cállate! ¿Y de ahí, papá? ¿Qué pasó? Entonces, hijitos, el zorro al ver el quesillo, agarra y le dice: entonces, conejito, te perdono la vida. Y el conejo se fue y le dijo: gracias pues, señor zorro, que aproveche pues su cojadita. ¿Y cómo para que le saque la pujada? ¿Acaso era quesillo? Cállense, para que acabe de contar el papá. Entonces el zorro, muy contento, empezó a tomar y a tomar y a tomar el agua de la laguna hasta que se reventó. ¿Y se salvó el conejito que lo coma? ¡Qué zorro padañao! ¿Cómo se deja engañar del conejo? Ya se darán cuenta, niños, ya se darán cuenta, hijitos, que siempre con la cabeza se piensa. Entonces, fíjense, este animalito tan chiquitito, ¿cómo lo engañó al otro animalazo, cierto? Bien, ahora sí, que se terminó el cuentito, todos a rezar, a rezar. A ver, hijitos, a rezar. Hay que rezar por mi mamacita, ¿di papacito? Sí, hijitos, hay que rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Almita bendita de Udibertito Vázquez, intercede para que mi mamacita descanse en paz. Almita bendita de Udibertito Vázquez, haz que nunca haya más clases y que empiecen las vacaciones. Uy, ¿qué estás pidiendo tú, César? Dios mío, perdónalos a mis hijitos y guíalos por el camino del bien. Dame fuerzas para seguir criándolos a mis hijitos, Señor. Paulo, te toca a ti. Jesucito, cuídanos mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, niños, acostarnos. Hasta mañana, niños. Hasta mañana, papá. ¿Qué le pasa, compadrito? Otra vez, compadre, me está metiendo el ojo. Ah, también para estos de los antiguos. Oye, ustedes de los antiguos. Vais a comprar los clavos para terminar más la chamba. Oye, a ver, ya oigas. Oye, compadrito, no se demore usted. Ahorita vuelvo, compadre. Desgracia. Oye, la comadre, oye, usted no puede ser, compadrito. ¿Qué le pasó? Ay, Gilbertito, solo tú lo puedes salvar, mi compadrito. Ay, señorita, ¿qué dice el doctorcito? ¿Cómo está mi compadre? Dice que está muy mal, que lo tienen que operar. Hoy día o si no mañana.
Solo están esperando que llegue el especialista. Ay, señorita, ¿qué voy a hacer? Pues mi compadre está malito. Oiga, ese fatal que lo atropelló mi compadre, se escapó. Pero me hace que yo lo he visto, oiga, máscara de hecho. Parece que está en esta vestido. Qué barbaridad. ¿Y no tienen los familiares que ustedes? ¿Qué? Yo, mi tía, mis cholitos. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar con los niños? Mi mujer es que va a echar al orfanato. ¿Quién ya que los ve en la casa? Pero su esposa no los puede ver. Además son compadres, ¿no? Pero señorita, comprende usted. Mi mujer en la casa, cocinando. Yo en la chapa. El tiempo ya no da para ver a los cachitos ya. Yo me puedo hacer cargo de las niñas. ¿Y usted de los niños? ¿Qué dice? A ver, piénselo a ver. Así no tenemos que mandarlos al orfelinato. Eso pues, señorita. Yo estoy muy de acuerdo. Pero qué diablo China. Más que esa tiene su poder. A ver, lo piensan. Vamos a la medicina. ¿Y tú? Pues te hubieras ido a la comisaría a denunciar que lo chancaron al compadre. Si de nuevo el otro te adelanta y las policías ya no van a hacer nada. Pero mujer, yo con el susto no hay saber qué hacer. Pero ya Mariano le ha puesto la demanda. No creo que se va a escapar, maldición. ¿Qué va a hacer? Sobre todo para los gastos, Pocholo. Ay, que si yo lo agarro me le grito subita. ¿Qué creerá que el compadre está botado? Pero que lo agarren este desgraciado. Vas a saber que yo lo hago vomitar la plata, sobre todo para la medicina del compadre. No, Pechina. Doña Mariana pues dice, ¿para qué colocaron a los niños ahí en el orfanato? Sí, no están botados. Pero tiempo que los vea. Yo tengo demasiado trabajo con mis hijos. Lucero, ¿qué es el orfanato? El orfanato es el lugar donde están los niños huérfanos de vida. No quiero irme. Callao, Shishita, callao, hijo, callao, callao. Yo voy a hablar con doña María, ella que se haga cargo con las chinitas. Y yo me voy a hacer cargo de los cholitos. ¿Qué dices tú? Tú ya pues ve, solo que después nos los pongan los gastos, porque yo solita no me alcanzo. Yo sí puedo trabajar para pagar los gastos. Yo también quiero trabajar ya. Como si pudieras, Caixa. Entonces esperan aquí, ustedes con mis cholitos. Yo y el Alejo nos vamos al hospital. Oye, tío, compadre dice que está mal. Y si no resiste la operación, y haga los gastos. Mi papacito es fuerte. Y el santito del pueblo que lo proteja siempre. Bueno, pues cuidado con pelear, Caixitos, ya nos vamos. Bien dice usted, bigotito, para que les vaya bien. Y cuidadito con pelear, ¿eh? Les vengo y les doy su maja. Y ahora, Lucerito, ¿quién te va a comprar tus zapatos nuevos? Mi mamacita decía, ¿qué importan los zapatos y la ropa nueva? Con tal de andar bien limpitos y surciditos. ¿Para qué pregunta, Shayo? Ahora mi dedita va a llorar. ¡Málale, Shayo! ¿Te acuerdas cuando mi mamita te hacía recitar tu poesía? Sí, recita. Hoy después de tanto tiempo he vuelto a soñarte, madrecita de mi amor, tus cariños, tus consejos, siento que nos falta hoy, madrecita de mi amor, en las noches triste y solo, de rodillas y rezando, preguntamos al Señor, madrecita, ¿dónde estás? Con tus hijos te queremos tanto. Mejor tengo una idea. ¿Qué tal si nos vamos a la casa de oración? Le rogamos a la Virgencita por su papá. Sí, ya Aquí está prohibido el ingreso a los niños. Solo queremos rezarle a su Virgencita. Mi papacito está bien mal y solo la Virgencita lo va a ayudar.
Virgencita, quiero que me ayudes, quiero que me protejas a la persona que lo ha accidentado. Ustedes lo pueden todos, no hay nada imposible para ustedes. Tú sabes muy bien que no ha sido mi intención atropellarlo. Mira que mi mamacita también se murió. Y ahora ya no nos dejan huérfanitos de padre y de madre. Castiga al hombre que lo chancó a mi papacito. Vamos. Niños, una preguntita. Dígate, señor. Escuché que a su padre lo atropelló un carro. Sí, está bien mal. Mi papá dice que lo mandan a operar para que viva. ¿Y dónde está su papá? En el hospital. Y somos muy pobres para pagar la medicina. Niños, no se preocupen. La Virgen lo va a proteger. Su padre se va a poner bien. Hasta luego. ¿Ya rezaron, niños? Sí, muchas gracias. No, tanto se demora. ¿Qué le va a pasar al compadre? No está comiendo mi arroz, Hemos hecho todo lo posible, niña. Solamente hay que esperar que se recupere de la anestesia. Por favor, tengan paciencia un ratito. Pero ¿cómo lo ves, doctorcita? ¿Crees que se va a poner jaque? Con la ayuda de Dios se va a poner bien. Bueno, entonces yo ya me voy. Las niñas están solitas. Cualquier cosita me mantienen al tanto. Gracias, señor. Ya, mamita. Así quedamos. Antes de que venga tanto, me avisan. Compadrito, compadre, ¿cómo se siente, compadrito? He venido de la otra, compadre. Y mis hijitos, ¿cómo están, pues? Están biencitos, compadrito, no se preocupes. Las chinitas están con la señora Mariana, pues que trabaja en esa casaza. Y hay pues los choritos. Están con mi tina y yo. Ahí estamos viendo en la casa. No te preocupes. Ya luego, pues, compadre. Qué lindo nomás. Gracias por todo, compadre. Y ahora, ¿cómo voy a pagar los gastos, compadre? Bueno, compadre, cálmese ya, no se preocupe. Doña María dice que va a pagar todos los gastos. Bueno, quizá nos alcance con lo que va a dar ella. Ya si falta, ahí veremos yo y mi tina que es venaz para conseguir plata de donde sea. Ahí lo arreglaremos la situación. Pero ya, no te preocupes ya. No quizás te caes como la finalita. Ay, compadre, qué buena la señora Mariana. Y dígame, ¿ya saben quién fue me chancó? No, ya usted, compadrito. Yo le he dicho a doña Marianita que ya le he visto al fatal Shane, oiga. Pero me parece porque hasta me está estílico. Bueno, compadrito,
Ya no le canso más, voy. Voy a decirle a doña Mariana que ya está hasta despierto. Y también voy a mandar a los cholitos a la escuela. Tardecita venimos, pues. A la hora de la visita, quizás nos dejen entrar para venir con los cholitos. Sí, padre. Pero mis chiquillos. Vamos a empezar la mañana con la oración. Brigadier, mira sus zapatos nuevos de lucero. Vargas, mira sus zapatos nuevos de lucero. ¡Remojo, zapatos nuevos de lucero! Bien, niños, hoy día toca paso oral de la tabla de multiplicar del número 5. Espero que hayan repasado. A ver, vamos a comprobarlo hasta dónde han estudiado. ¿Entendido? A ver, vamos a comprobar entonces. Como han venido con ese entusiasmo que me dijeron que con ganas de estudiar, entonces vamos a evaluarlos. Carmona, tú tienes la culpa por lo que sale. El Aguilar me dijo. A ver, Paco y su compadre. ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5, profesora. 23, profesora. A ver, silencio. No. Muy mal. Se ve que no han estudiado, ¿no? A ver, tú, Carmona, ¿cuánto es 5 por 5? A ver, Lucero, de pie. 25, señorita. Muy bien, Lucero. Pero ustedes conversando no sé de qué cosa. A ver, ¿de qué conversaban? Señorita. A ver, de pie. Señorita, en la formación, Carmona y Paco han pisado los pies a Lucero. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Caramba, ¿qué? A ver, quiero una explicación. Paco, te estoy preguntando y quiero una respuesta. Yo le pinté los pies a Lucero porque escuché que quería zapatos nuevos. ¿Por qué has hecho eso, Paco? A ver, Lucerito, de pie. ¿Cosa? Es una malcriadeza, una falta de respeto. Caramba, en vez de quererse como si fueran hermanos acá en el aula. No, eso está muy mal. A su papá le echamos un carro y está bien mal. Y cuando fui a llamarle hoy para venir a la escuela, lo encontré durmiendo. Y entonces pensé, Yayo, Lucero está durmiendo. Sí, hay que pintarle los pies. Ya, yo traigo la pasta. Ya, pero ¡qué barbaridad! ¿Por qué has hecho eso? Ven, Lucerito. Ven. Ven acá. Mientras ustedes juegan a pintar y a pisar los pies, no estudian, no cumplen con las tareas. En cambio, Lucerito, a pesar que no tiene mamá, tiene problemas. Es muy cumplido, siempre está leyendo el cuaderno. ¿Y ustedes? ¿No les da vergüenza? Deberían poner a imitar a su compañero. De ahora en adelante tienen que empezar a cambiar. ¿Qué le pasó a tu papá? Anteayer un carro lo chocó por la calle y está muy mal en el hospital y no pude dormir pensando que se vaya a morir. No digas eso, hijo. Hay que tener fe en Dios. Todo va a cambiar, ya lo verás. Que todo va a salir bien. ¿Sí? Ya, calmadito más, hijito. Ya no llores. Gracias, tu compadre. Si vieras tú, que en todo momento lo veía mi finadita que me decía,
Levántate, levántate. Dale de comer a nuestros caixitas. Nosotros rezábamos mucho con mis hermanitos, a todos los santitos. Pero pues César pedía que no haya clases. ¿Qué va a hacer para Chistosazo el César. Pero hubo un señor bien bueno que nos dijo que te ibas a sanar, digamos. Sí. Era un viejito. Habrá sido el amito, algo disfrazado de ese viejito. Así dicen que a veces nuestro Señor se disfraza para ayudarnos a nosotros los pobres. ¿Qué será pues, comadrita? ¿Quién habrá sido todo? Buenas tardes con todos. ¿Y cómo está don Isaac? ¿Ya más mejorcito? Regularcito, señorita, con la bendición de Dios. No pude venir antes, don Isaac. Ayer recién me he enterado de la mala noticia. Mire, acá le he traído unas frutitas. Y acá está el encargo que me hizo. ¿Lo recuerda? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál encargo, pues, señorita? Si lo abre, lo va a recordar cuál es ese encargo que me hizo. A ver, ¿qué será? Va. Estos son zapatos nuevos. Es para mi Lucerito. Gracias, profesora, mil gracias. ¿Cómo le agradezco, señorita? Ya ves, Lucerito, ya tienes zapatos nuevos. Te lo mereces por ser un niño estudioso. No tienes que seguir así, hijito, siendo el orgullo de tus padres. Zapatos nuevos. ¿Ya ves, hijito? Dios la pague, señorita. No te preocupes, hijo, no es por nada. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Señorita, la profesora de las cajitas. ¿Cuánto gusto? El gusto es mío, señora. Me hice tarde porque estaba averiguando lo de la cuenta. Y ahora, compadre, ¿cómo para pagar? Trabajaremos duro, compadre. No, papito, la señora Marianita lo va a pagar todo. La desgracia, señorita, ser pobres, vieras, sin tener ni un real para que nos saque de apuros. ¿Pero cómo? ¿Ustedes no pagaron la cuenta? ¿De dónde ya fue, niña? Ni para la sala ahí. Pero si en la tesorería me dijeron que ya está cancelada la cuenta. Inclusive está pagada días de reposo y medicina para el enfermo. Ay, ¿ya lo vieron que les decía yo? El amito se disfrazó de viejito para ayudarnos a nosotros los pobres. Él pues bien bueno, él es milagroso, siempre nos ayuda a nosotros los pobres. Ya ven, hasta fruta tenemos para los canchas. Oye, tía, la mira como siempre vos. Es para compadre que está convaleciendo. La maestra lo traigo. No será, ay, raterén que pareces. Ay, ¿quién habrá sido? Que Dios lo bendiga. ¿Ya lo ven, niñas? Dentro de unos días su papito se levanta para trabajar, ¿ven? Sí, pues ya se ve mucho mejor, don Isaac. Ya todo dar. Oye, compadre, cuidado, pues después de salir de la tarima, se va a la travesura. Sí, pues, don Isaac, y esta vez, mirando las calles antes de cruzar. Tienes que ponerse rápido para cruzar de acá, para que esté bien, pues, para travesura. Eso tiene que ser así, profesora. Tengo que trabajar duro para mis cajitas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Quédate conmigo, mi padre hermano. Quédate amigo, aquí en mi corazón.
amabas y adorabas, madrecita del alma. Tú que siempre nos amabas y adorabas, madrecita del alma, sí, del alma. Mamá, hermosa palabra de ternura y amor. Mamá, por tus hijos te queremos cantar. Mamá, por tus hijos te queremos pedir que donde tú estés ruegues por nosotros, mamá. Homenaje de Chirimontongo para todas las madrecitas en su día. No lo va a separar. Lo que no pudieron nuestros padres tampoco lo va a poder la muerte. Si me muero primero te llevo conmigo, te lo juro por mi vida. Si me muero primero, te llevo conmigo, lo juro por mi alma. No me aguanto más, Chinita. Escapémonos en esta misma noche. Sí, aunque nuestros padres no quieren, este amor no lo podrá separar nada. Nos encontraremos acá y nos iremos a un pueblo muy lejano. Sí, ahí podremos casarnos y volveremos cuando tengamos trabajo. Bueno, me tengo que ir. Mis papás me están esperando. No te olvides de traer un poquito de platita y algo para comer. Yo trataré de conseguir lo que pueda. Chao. Hola, amor mío, ¿cómo te va? Aquí estoy yo en la quebrada. Juntos iremos al despertar y en la montaña nos vamos a amar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Pudiste conseguir platita? Uy, por completo se me olvidó. Solo traje algunas moneditas. Tengo una idea. Volveré a mi casa, sea donde mi papá lo tiene guardado. No, Manuel, no quiero que robes. Tranquila, se lo devolveremos cuando tengamos trabajo. Contemos lo que tengamos, por ahí sea suficiente. No es suficiente. Bueno, entonces ve, corre para que vuelvas pronto. Viejo, ¿escuchaste ese ruido? Claro que sí, deben ser ladrones. ¿Cómo es posible? Siempre se enteran cuando hago un buen negocio y otra vez han venido a robarnos. No, viejo, ¿qué vas a hacer? Mirá si te pasa algo. Tranquila, mujer, ya me han robado muchas veces, pero en mi casa no lo voy a permitir. No, viejo. Qué desgracia tan grande, maté a mi propio hijo.
tienes estos dulces, Manuelito, para que comas mientras vas al otro mundo. Llévate este pan también. Para que no tengas hambre, llévate estas flores, Manuelito. ¿Qué no sabías que te estaba esperando? He vuelto, mi amor, y no fue fácil. Estuve viendo todo lo que pasaba por tu casa, Manuel. Alguien ha muerto. No me preguntes lo que no debo contestarte. Tenemos que salir ahora mismo a viajar muy lejos. Come algo, Manuel. No, estamos muy apurados. Vamos. Vamos ya, vamos más rápido, tenemos mucho camino. Manuel, dijiste que me querías, no me hagas sufrir. No puedo más, descansemos un ratito. Porque te amo, por eso te llevo conmigo. Voy a pedir ayuda, Manuel, en esta casa. ¿Cuál es la prisa, Chinita? ¿De dónde venís, mijita? Bueno, señora, venimos viajando con mi marido. Estoy muy cansada, ¿podemos descansar aquí? Ven, siéntate, voy a traerles algo de comer. Muchas gracias. ¿De dónde vienen, mijita? Bueno, nosotros venimos de muy lejos, estamos viajando con mi marido. Nuestros padres no querían que nosotros los casemos, así que los escapamos. Ese marido tuyo es muy raro. No sé qué le pasa en estos días. Tiene tanta prisa, no sé dónde me lleva. Si quieren se pueden quedar a dormir esta noche aquí. Permiso, señora, voy a llevarle esto a Manuel. Muchísimas gracias por la comidita. Come algo, Manuel. La señora lo deja descansar esta noche aquí. Yo voy a dormir aquí. Buenos días, señora. ¿Será que tiene una pava para prestarme para hacer unos mates? Sí, hijita, pero mira, escúchame. ¿No ves raro a tu novio? No lo entiendo. No sé a dónde me está llevando. No me mira, no me habla y no me besa. Él ya no pertenece a este mundo. Es un condenado del infierno. Te está llevando al infierno con él, por eso la prisa. Si no llegan rápido, te va a comer en el camino. Fíjate lo que le sale de la boca. Aliento de fuego tienen los condenados. Ayúdeme, por favor. No sé qué voy a hacer. Tranquila, Chinita, te voy a ayudar. Epa, Manuel, ya es de día, hay que irnos. Que no voy a cruzar. No te preocupes, Manuel. Yo te cargaré. Está bien. Te ataré para que no te caigas, ¿sabes?
Gracias. Había jurado por mi alma estar siempre junto y por eso me condeno. Siempre te voy a amar, Chinita. Hola, amor mío, ¿cómo te va? Aquí estoy yo en la quebrada. Juntos iremos al despertar y en la montaña nos vamos a amar. Nos prometamos amor de verdad, estar siempre juntos hasta la eternidad. Hola, amor mío, ¿cómo te va? Aquí estoy yo en la quebrada. Hola, baby, ¿cómo estás? No, tú tienes, yo, tú tienes, no seas mentiroso. ¡Cállate, César! Yo tengo una cosita acá en mi bolsillo y ustedes no tienen, jaja. A ver, enséñame, ¿ya? Ven para casita para que no le vean los cholos. Vamos, pues. Vamos. Solo un ratito, le gano y nos vamos, ¿ya? Ya. Pues. ¿A cuál le vas a jugar, Yuyito? Te juego a mi carita de ollita. Tengo hartazos, mira. ¿Quieres ver lo que tengo yo? Mira lo que tiene el yo-yo. Ajá, le asustaron al Paco. Oh, sí. Yo te juego a mi Chonito, a este blanquiñoso. ¿Qué dices? No, yo, mejor vamos. Ya la mamita está malita. Mejor nos vamos y en la tarde te juego, ¿ya poquito? Ya. Porque yo te gano, Cholito. Yo te gano, Cholito. Vamos, ya, chinitas. Vengan, no pues nos dijo. ¡Vamos a la carreraza! ¡Sí, vamos! ¡Nosotros no nos quedamos! ¡Vamos, Yoyito! Pero cárgame, ya no seas malito. Otra vez, César. ¡Ya, sube! ¡Corra! Ay, qué dolor, pues ya no lo aguanto más. Ahorita ya pues la comadre te da el remedio, Jovita. Tranquilízate, chinga. ¿Qué hora será ya, pues? Ya está solito, ya. Ha de ser ya por las 12:30. ¿Y qué quieres, comadrita? Isaac, lo vieras a mis hijitos, mis cachitos, ¿dónde estarán, pues? Ya han de estar por llegar ya. ¿Qué pues? Además su cuchal ya está listo. Tranquilízate, tranquila. Sepe, comadrita, quedito nomás. Más bien, quién sabe, ahí está su remedio, voy a verlas. Ay, este compadrito da. Jovita, tranquilita nomás. Tranquilita, si es que quieres, porque te pasan los dolores, china. Pues ya no lo aguanto más. ¿Quién lo verá a mis hijitos, pues? Ay, papancito, pues. Jovita, tranquilita. Ay, no lo aguanto más. Ay, pues. Ay, mi Cholito. ¿Qué hermanito se calla? No se vayan a mover. Bueno, papacito.
Vamos a jugar por acá. Ya están mis cholitos acá. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, tía. Buenas tardes. Cuídalo, tus hermanitos, viejito. Ay, bobito, pues. Ay, hijito. Mamacita, ¿y tú a dónde te vas? Ay, viejito, pues. Ay, estoy muy malito. Ay, te encargo de tus hermanitos, viejito. Ay, lo hace ver a tus hermanitos. Cuídalo a la callitita. Ay, angelitos, pues. María, mamita. Ay, No te vas a morir, ¿sí? Ay, No te mueras. Mamita, llévame contigo. No nos dejes, mamita. Que vas a ver a nosotros. Que vaya. No me quedo, mamita. Ay, hijito. Ay, hijito. Ay, Diosito, cuídalo a mis hijos. Me colgaba yo en mi casa.
cantar más fuerte? Olivia canta despacito. Mentirosa, sí canto. No se peleen, mejor yo voy a cantar. Vivazo, mejor yo doy la voz. Ya cállense, yo voy a cantar. Ustedes me siguen, pero fuerte, ¿ya? Ya. A ver, un ensayito, si lo saben. Ya lo sabemos, Lucero. Entonces vamos ya, pues. Hay que cantar ya. Ya. Marcha, soldado, cabeza de papel. Y si no marchas, te mando al cuartel. Marcha, soldado, cabeza de 24, 25, 26, 27. ¿Se acuerdan cuántos tenía? Creo que 20 y 40. 20 y 40, no, Chayito, tenía 13 o 14, creo. No, Paco, ¿te acuerdas que solo tenías 11 chonitos? Ah, verdad, pues. Es que le gané al pan crudo 6 y al piojo 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Regálame toditos a mí. ¿Sí, Paquito? ¿Y con qué voy a jugar yo? Cuando gane más te regalo, ¿ya? Paco, escóndelo tus charros. Ahí viene Lucero con sus hermanos, ve. Sí, Paquito, escóndelo todo. No, mejor le juego a Lucero y les gano todito. Sí, Paquito, sí, hay que esperarle. Cabeza de papel. ¡Alto, alto, alto! ¡Ve, ahí está el Paco con sus hermanas! Sí, pues. Ahí está, ve. Ahí está. ¡Al último en llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo llego primero! Te juego, Lucerito, ¿qué dices? Yo no tengo chanos, el yo tiene. Yo no tengo Pucayo. Valor, comadrita. Un poquito, comadrita, hágalo por sus cholachos. Valor. ¿Dónde usted vive? Te encargo, mis hijitos, ve. Ay, mamita, no aguanto más. Ay, mamita, no aguanto más. Exíjase, por favor. Ay, les encargo a mis gallitas, pues. Ay, mamita, no aguanto, pues. Valor, ya parece charango. Ay, no aguanto, pues. Apúrese un traguito, bebé. Cholito, tranquilo, espera. Ya lo gomitas, ya. Compadrito, no miras a mis cholitos que vengan das. Ahorita, compadrito, no se preocupe, comadrito, va a ver los dos cholitos. El taita todavía no lo quiere. Váyase, compadre. Ay, güey. Ay, comadrita, le encargo a mis hijitos, güey. A mis chinitas, pues lo miras bien, comadrita, por favor. Pierda usted cuidado, comadrita, Sebastián Sanario lo verá. Ay, Isaac, lo vieras a mis hijitos, pues. Ay, te ruego por los chinitos, pues, mi Lucerito, por los de ver, viejito. Ay, por ellos te suplico, pues, viejo. ¿Qué pues estás hablando, China? Ya te vas a sanar ya. Ay, ¿qué va a ser, viejito? Ya no me sabe. Te vas a sanar. Ay, papito, te vas a sanar. Ay, ya me muero. Toma ya. tu remedio. Poniste, comadre, su remedio. Ay, comadrita, toma. Ay, no, mamita, ya no puedo. Ay, pues. Ay, taitito, pues. Ay, alma bendita de Udilbertito Vázquez. Ay, apiádate de mis cajitas. Ay, no los dejes así, papadito. Ay, pues se quedarán solitos, pues. Ay, papito, mis angelitos. Ay, pues.
¡Lucerito! ¡Apúrense, das! ¿Qué hace que tanto se demora? ¡Freddy! A ver. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, papá. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien. Oye, Lucerito, hijito. Métete a la casa, das con tus hermanitos. Tu mamita, ¿qué les llama? Sí, tío. A ver, Paquito. Sí, papá. ¿Te quedas con tus hermanitos? Mamita, tranquila. Ay, mi callita. Ya te va a pasar ya. Ay, no me aguanto. A ver, Tina, ¿ya está el remedio de la comadrita? Sí, aquí ya está, pues. Ojalá que lo haga bien. ¿Cuál se quejara con el dolor? Dijo. Oye, Tina, parece que la comadrita ya no da para más. ¿Qué tal si lo llevamos al hospital? ¿Qué fue? Ni malenque que estuviera. A mí también me ha dolido la panza y no me he quejado tanto. ¿Qué pues dices tú? ¿Cómo no te duele? Pero ahorita parece que se agrava más. Ay, Amiti, no sé antes de divertirte para eso. Habrá cantado algo el tuco toda la noche enfrente de la casa. Tucú, tucú, decía. Más que Tina, vamos a dar su remedito a la comadre. Apúrate breve. Y ahora esta china nada me deja hacer. Mejor hubiera estado solita. Así no hay nadie quien me fastidie. Vuelta vos. ¿Qué te hace, pobre angelito? Jodida como siempre eres. Ahora estoy apurada, pues. Ni que estuviera sentada, descansando la pereza. Pero vieras por la comadrita, mucho leche de menos, cholito. Ay, amito. Ya han de venir nuestros cholitos juntos con los escueleros. Es segurito se va a agarrar el juego. Más bien apúrate, vamos a curar a la comadrita Das. Vamos, vamos. Bien, bien. Ay, ay, ay. Está callado ya, pues, mujer. De tanto pensar en eso, ¿qué te vas a sanar? Ay, comadrita, comadrita. A ver, comadrita, más jaquecita ya. Ahorita la Tina le va a servir su remedio. A ver, China, breve. No te demores. Gracias. Ay, das, lo enfriaré, pues. Esto dicen que es buenazo. A la vecina lo curó, vieras tú. Ay, este dolor fue. Ay, no lo aguanto. Ay, papito lindo, pues, taitito, pues. Ay, pues. Ay, apiádate de mi taitito, pues. Ya, pues, jovita. Te haré sentar para que tomes tu remedito. Siéntate. Ay, pues, ay, pues. Ay, no lo cuento más. Los traguitos, comadrita, cómo le calme el dolor. ¿Cómo? ¿Qué camino? Échale bonito. Toma un pocacho, te va a hacer bien. ¿Qué manera de cenarse?